que en este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere revelar, informar, decir, a prevenir, a percibir a las personas para que puedan ver la senda que puede llevarlos a la vida eterna con Él, según la promesa de la Escritura. Pero entonces también tenemos que ver que hay un elemento de bendición inicialmente de Dios para con los hombres, un engaño de parte del enemigo, una desobediencia de parte de las personas. Entonces, primero, en Génesis 1:27 dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Dónde está la imagen y semejanza de Dios? Dios fue manifestado en carne. Dios es espíritu. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. No solo de pan vive el hombre para sostener la carne, sino de la palabra que sostiene el espíritu y el alma, para no entrar en lo que vamos a ver ahora. El capítulo 3, que es donde comienza la desobediencia del hombre, fíjate lo que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh, Jehová Dios, había hecho. Fue la que le dijo a la mujer: entonces dice, después de que dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, varón y hembra, también dice en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Y entonces, no voy a ahondar en esto, pero ahí está la tentación de la mujer, y ahí está la codicia de la mujer para ver el fruto, codicioso para adquirir sabiduría. Y entonces al último dice, pues vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió también con ella. La bendición de Dios, desde que subía el vapor, desde que era un Edén, un huerto de Edén, todo para ellos. El hombre no fue hecho para morir, sino para vivir eternamente. Por eso la promesa de Dios, para restaurar la consecuencia del pecado, que es la muerte, se restaurará para vida eterna. Quiere decir, va a volver a ser el hombre lo que era antes de caer en pecado. ¿Sí? Pero hablemos de la serpiente, y aquí en el Apocalipsis, capítulo 20, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En el Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 dice, mira, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás. Y ahí es donde vamos a centrar parte del estudio. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿A dónde? Aquí, a la tierra. El diablo y Satanás y sus huestes están en los niveles celestes, por eso tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el demonio, la serpiente antigua que engañó a Eva, viene engañando al mundo desde siempre. Entonces aquí donde dice engaña al mundo entero, nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 18, dice el Señor Jesucristo, y les dijo, esto cuando mandó a los 70 con la misión de ir, sanar enfermos, invitarlos al arrepentimiento, echar fuera demonios. Y entonces volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Cuando yo te estoy leyendo el engaño que dice Apocalipsis, fue echada fuera el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. ¿Tú has oído hablar un dicho mexicano que dice que te espantaron con el petate del muerto? Allá, mi hermanito. Es un dicho muy viejo. Entonces, quiere decir que te engañaron. Con el puro petate. Pues cuando dicen se petateó es porque en la revolución los envolvían en un petate y los enterraban así porque no había ataúd. Entonces por eso se llama petatear, te petateaste, dice. Se petateó. Se petateó. Entonces dice, el demonio es el que engaña al mundo todo el tiempo, a todo el mundo, dice. Entonces Cristo dice que volviendo los 70, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pues, ¿cómo te va a espantar Satanás con lo que está haciendo con la gente que le hace caso? Y como tú andas por vista, lo ves y entonces eso te produce incredulidad, te mete en depresión, te mete en incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Dios es vencedor. Amén. No tienes por qué espantarte ni ponerte deprimido porque viste lo que viste, lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como rayo. Cuando dijo, al monte del testimonio subiré y seré semejante al Altísimo, en cuanto entró la soberbia, para abajo. Entonces Dios a los soberbios los resiste y da gracia a los humildes. ¿Conoces gente soberbia que va a pagar? Pues va a pagar todo lo que haga. Pero tú no te debes espantar por eso y debes de interceder y creer que Dios es victorioso. Sobre todo tu familia, tu mamá, los que ves bien perdidos. Tú los ves perdidos, pero yo los veo salvos y sirviendo a Dios. ¿Por qué? Por fe. Porque lo que ha vencido al mundo es nuestra fe. Entonces dice el Señor, he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces, ¿por qué te veo ahí todo triste, todo así medio amilanada, porque viste lo que viste? ¿Qué hace falta?
Humillarse a Dios y tener fe. Porque los ataques del demonio en esta época es todo por vista. ¿Tú has oído hablar ese dicho también muy del mundo que dice, de la vista nace el amor? No es cierto. De la vista nacen las lujurias, las codicias, la avaricia de ver el brillo del oro. De la vista no sale nada de amor. Sale todo el pecado. ¿No dice la Escritura? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Entonces, ¿de cuáles ojos nace cuál amor? Nada. Nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces el Señor dice, yo te doy potestades de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Pero también el Señor les decía, ¿crees? Conforme a tu fe se ha hecho. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan. Eso no debe de regocijarte, sino regocíjate que tu nombre está escrito en el libro de la vida, en los cielos. Por eso el Señor dice, cuando vengan a mí y me digan en tu nombre, hicimos y deshicimos, les va a decir, no te conozco. Porque aunque los dones son irrevocables, la gente que anda echando fuera demonios no lo echa de su propia vida. Porque no cree que le dio potestad de hollar y de sobre toda fuerza del enemigo echarlo fuera de mi vida. Por eso pecan y vuelven a pecar y caen y vuelven a levantarse. Y eso es un estadio peor que el que tenían antes de que conocieran a Dios. Imagínate sufriendo sabiendo que estás del lado del vencedor. ¿Cómo voy a sufrir yo? Y si yo veo que lo que pase, ni modo, eso no me va a impactar a mí en mi fe. Lo que vea. Porque yo ando por fe y sé que lo que estoy viendo no es el plan de Dios. Eso está sucediendo. Pero ese es un síntoma. Pero la sanidad para curar los síntomas viene del Señor. Amén. Entonces, ¿de dónde viene la salvación? ¿De dónde viene todo don perfecto y toda buena dádiva? Pero si tú no santificas tu vida, pues vas a andar así. ¿Qué tienes que hacer? Humillarte a Dios y pedirle que te libere de toda atadura que pueda hacer que te quite tu fe de salvación primero. ¿Por qué? Porque no te debes regocijar de que los hijos se esperan. Regocíjate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso sí es regocijo. Entonces si me dice Dios, regocíjate porque eres salvo, si en verdad eres salvo, ¿por qué me voy a poner triste por lo que pasa? Gózate en la salvación de tu Señor para ti, porque esa es la vida eterna. Todo lo demás está diseñado para impactar tus emociones, tu mente, y entonces quitarte la fe y perderte. ¿Qué dice 16 de Marcos? El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, ¿qué? Será condenado. El que no creyere. Y el que no cree es entonces alguien que va a ser muy difícil que se salve. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer viendo este engaño del demonio? Cambiar tu mentalidad. Cambiar tu mentalidad. Creer que en Dios hay. Porque por más que hagas las cosas que tienes que hacer y cambies tu manera de no sé qué y no sé qué en tus propias fuerzas, pero no crees, tu mentalidad está para que tu cuerpo sea destruido. ¿Pero no crees? Entonces lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y creer que veas lo que veas, en Dios hay. Amén. Y que Dios es vencedor. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y que Dios, un corazón contrito y humillado, no despreciará al Señor. Entonces dice,
Después en el 21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, Cristo te está diciendo, regocíjate de que está tu nombre en el libro de la vida. Pero en ese momento entonces Cristo se regocijó, ¿como para qué? Pues como para que vieran que el regocijo de estar del lado de su Padre y obedecer todo lo que Él decía es cierto. Pero también le dijo a su apóstol, mete el dedo. Pero mira, tú porque metiste el dedo creíste, bienaventurado el que no vio y creyó. Entonces dice el Señor, Él se regocijó en aquella hora y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y lo has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. No la Virgen de Guadalupe, ni Santo Tomás, ni San Pedro, ni San nadie. ¿En qué te engañó el demonio como humanidad? ¿En qué engañó el demonio a la humanidad? Dime. En la idolatría primero. En la egolatría de ser sabio en su propia opinión, y si Dios dijo que te ibas a morir, el engaño del demonio te dijo, no, no te vas a morir. Lo que pasa es que Dios es un envidioso que no quiere que tú seas como Él. Ahí está el engaño. Pero ¿qué pasó con el engaño? Que el hombre no tuvo fe en lo que Dios dijo. Y no tan solo comió la mujer, sino que le dio de comer al otro que le dio la orden, el Señor, de no comer. El hombre cobarde, el hombre desobediente. Entonces dice que todas las cosas le fueron entregadas por su Padre, por Dios, a Cristo en carne, y que nadie lo conoce como Hijo, sino el Padre, y que nadie conoce al Padre sino Cristo como Hijo. Y aquel, fíjate, pon atención, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Si a ti te has revelado algo es porque Cristo quiere, no porque tú seas apto y seas muy inteligente. Porque no es por el que quiere, sino por el que tiene misericordia del Señor. Entonces dice, nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo, sino el Padre y el Hijo. Y aquel del cual tiene misericordia Jesucristo y le revela su voluntad. Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. O sea, viendo a Cristo, estaban ciegos. Y sin embargo el Señor le dice, bienaventurados los ojos que vieron lo que tú viste. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes vieron y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, si tú eres privilegiado escuchando esta palabra y la desechas, tu destino va a ser muy triste. Porque habiendo conocido de las mieles del Evangelio, participaste de las tinieblas que fueron la perdición. Porque esta es la condenación. Que la luz vino a ti y que tú preferiste las tinieblas que la luz porque tus obras eran malas. Por eso el arrepentimiento de Isaías dice, deja de hacer lo malo y aprende a hacer el bien. Dispón tu corazón para escuchar, humíllate, reconócete como fallido, porque no hay virtud en nosotros, la virtud está en el Señor. Ningún logro, nada podemos hacer nosotros por nosotros mismos, si no es por la misericordia del Señor. Amén. Ahora, ahí en el Evangelio de Juan,
versículo 3, capítulo 3, en el versículo 35, mira lo que dice, continuación. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Sí, lo que veníamos viendo en Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le entregó en su mano. Aquí dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Quién es el que no ve al Hijo? ¿Quién es el que no tendrá la vida? El que no cree en el Hijo. Los que dicen que Cristo no es Dios, que nomás es un profeta, los que dicen que nomás es el maestro, y los que ya oyendo su palabra lo desperdiciaron, lo rechazaron y se fueron a su pecado. La condenación es esa, porque el que no ve la luz del amor de Dios en el misterio de la piedad, que Cristo fue Dios encarnado y que vino a liberar por el nuevo pacto que vimos, pacto de sangre, está perdido. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hay gente que dice, no, es que Dios no castiga porque Dios es amor. La Escritura dice que al que toma por hijo le da sus azotes por amor. Porque el que no castiga al hijo es como si no lo quisiera, como si no fuera su hijo. Ay, le permite todo, no le dice nada, no lo castiga, no nada, no le estorba. Y mucha gente, psicólogos actualmente, están dando a los jóvenes la oportunidad de quererse mandar a sí mismos sin obedecer la autoridad de la madre ni del padre, cuando el Señor dice honra a tu padre y a tu madre. Si tú honras a Dios, le obedeces, y si tú honras a tu padre y a tu madre, les obedeces. Y Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y ahora los psicólogos ya están haciendo lo que veníamos viendo desde hace años, el open mind, tener una mente abierta. Tú puedes ser tu propia guianza, tú puedes tomar tus decisiones como quieras, desarráigate de la autoridad de tus padres. ¿Qué es eso? El engaño del que estamos hablando, el demonio que engaña a todo el mundo. Y ese es uno de los peores engaños. Y por eso hablábamos unas predicaciones antes. Ahora está todo sexualizado. El pecado de la lujuria, la pornografía, la fornicación, los adulterios, son cosas que están actualmente dañando a adultos y jóvenes, mujeres y hombres. De una manera impactante. Más allá de lo que nosotros podemos ver, hay una realidad revelada por Dios. Amén. Entonces, en el capítulo 10, viene entonces a ver esto que estamos viendo. Lo que vimos, que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Amén. Pero vamos allí al versículo 22 del Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice, mira, cuando se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, quiere decir que es en el invierno de los judíos. Dice entonces que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo vas a turbar nuestro corazón, nuestras almas? ¿Hasta cuándo? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Yahshua les respondió, ya se los dije. Y no creyeron. Las obras que yo hago,
en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Fíjate cómo oyendo no oyeron los idólatras. Dijeron, dinos si eres el Cristo. El Señor les dijo, ya se los dije. ¿Qué pasó ahí? No creyeron. Que oyendo no oyeron. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Y dice el Evangelio que todo idólatra es como el ídolo. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla, tiene manos y no toca, tiene pies y no camina. Y no hay aliento en su boca, está muerto. Y dice que el Señor vino a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces esta gente estaba igual, muy desesperados porque Cristo les revelara quién era. Y Cristo le dijo, pues si ya te lo dije y no me crees, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Ahí está el mensaje para ti. Este mensaje de fe, de que no te amilanes, de que no te preocupes por las cosas que ves, ni por la situación económica, ni por la situación de nada. Dice el Señor, ustedes no creen porque no son mis ovejas, como os he dicho. Tú has visto gente en la iglesia que no es oveja de Dios y que el mundo se los jala por cualquier cosa. Cualquier cosa es buena para dejar a Dios. De lo que hay en el mundo, cuando Dios dice no te hagas tesoros en la tierra, sigue primero el reino de Dios, lo demás yo te lo daré. Pero en vez de buscar a Dios, no buscan lo que el mundo les ofrece, y eso es cualquier pretexto para dejar a Dios. Las fornicaciones, los quehaceres o los afanes, como está claramente distribuido el argumento en la parábola del sembrador. Los afanes, los pecados, la incredulidad. No entiendo cómo dice el Señor que vale más un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, y haya gente que no lo crea y no venga. De veras, yo no lo entiendo. Yo le he pedido a Dios que enfermedad, trabajo, lo que sea, no me impidan estar aquí todos los días que tengo que estar. Y aparte, en lo que quiere estorbar el demonio es a veces que no te deja estar todos los días en oración en una determinada hora para estar en la intimidad y pedirle. Ese es un estorbo, mucho estorbo. Pero Dios es vencedor y aquí estamos. Madrugadas en la noche, orando. O sea, Dios no tiene privilegiados ni tiene escogidos especiales. ¿Por qué? Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice al pastor, al diácono, a nadie, al que cree. Pero ¿cómo van a creer si no tienen más que el corazón como estos religiosos? Pedían señales. Y el Señor les dijo, ya no va a haber ninguna señal más que la de Jonás. Quiere decir que el Señor iba a estar 3 días y iba a resucitar. 3 días anduvo en el estómago del pez, Jonás, que es semejante a lo que Cristo estuvo en la tumba. No va a haber más señales, dijo. O sea, la gente quiere ver para poder creer. Pero acá dice, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces Dios no te va a andar cumpliendo, ni le va a andar cumpliendo a la gente sus caprichos ahí para que vean. No, porque Dios no necesita de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y nosotros sin Dios no somos nada. Somos esclavos del pecado, esclavos del engañador. Entonces, dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? A lo suyo vino, los suyos no le recibieron,
Pero a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas son sus ovejas, los hijos de Dios, los que escuchan su palabra, porque dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. O sea, hay gente que oye su voz y no le sigue, no hacen lo que Dios quiere, y como no hacen su voluntad, luego le andan echando la culpa al diablo. Es que el diablo me aprisiona. Oye, ¿qué no acabas de ver en la predicación el texto que dice que te dio capacidad de hollar serpientes y de toda fuerza del enemigo, echarla fuera de ti? Entonces, ¿por qué se quejan que el demonio los aprisiona? Por incrédulos, porque no hay fe. Tú tienes la capacidad, la potestad de echar fuera al demonio de tu vida. Nada de que se me salió la grosería, me enojé porque quién sabe qué, me hice esto y dije porque quién sabe qué. No. Dios te dio potestad de echar fuera al demonio. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces el que está siendo aprisionado por el demonio, pues quiere decir que no cree. Y aquí dice el Señor, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas me oyen y me siguen. ¿Qué hay que hacer? Humillarte, arrepentirte de tu incredulidad, y de aquí en adelante la fuerza de Dios estará en ti por el Espíritu Santo, restaurando tu corazón. Si no, no puede haber restauración si no hay humildad primero. Lo decíamos ahora en la alabanza. Si mi pueblo se humillare, ¿dónde? Donde se predica mi palabra. Entonces yo iré desde los cielos, veré, perdonaré, sanaré su tierra. ¿Cuáles son las exhortaciones a las iglesias? Tengo contra ti que te has olvidado de tu primer amor. Los que se olvidan del primer amor, pues ya no tienen fuerza, ya el demonio los va aplastando, se van deslizando, entran en pecados pequeños, los legalizan, ya no venir a la iglesia les es nada. Es que tengo un trabajo muy importante. ¿Tú crees que Dios no te puede dar trabajo para que tú seas fiel a Dios? Cuando menos el día del Señor. Ya no digas el que tiene pecado, porque pues eso ya se van y se entregan. ¿A qué? Al engaño. Dice que fue echado fuera el engañador, dice Apocalipsis, y el acusador de los hermanos, que los acusaba todos los días. Todos los días. Pero ¿quién crees que intercedía? Nuestro Señor Jesucristo. Está intercediendo por ti. El Espíritu clama con gemidos indecibles delante de Dios por ti. ¿Te imaginas cuando nos estén diciendo, a ver, esto di por ti, esto di por ti? ¿Y tú qué hiciste? No creí. Y por incrédulo no venciste al mundo. El mundo te venció. Las depresiones, los corajes, la vista, no, esto está bien mal, la situación económica, vamos a la crisis, vamos a esto. Una mentalidad incrédula es una mentalidad negativa. Todo lo ve mal porque no tiene fe. La incredulidad es lo único que te aplasta la mente. El que tiene mente de Cristo dice, como dice el Evangelio, los aplastaremos, nos los comeremos como a pan. A los gigantes, cuando vieron la tierra, que no hay unos gigantes. Los que creyeron dijeron, no los vamos a comer como pan. No les que estén gigantes. Dios es más gigante. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esa mentalidad es la que tienes que cambiar. Ponte en positivo, es ponerte en fe de Cristo. Veas lo que veas. Pero si estás hablando todo con queja, con derrotismo, no, pues es que. ¿Cuándo vas a tomar tu tierra? Si viste a los gigantes y te espantaste, que no se puede. Cuando el Señor te dice, yo te di potestad. Si te arrepientes. Primero te voy a liberar del yugo de esclavitud, de las ligaduras de impiedad, del cepo, para que camines en mis caminos y encuentres la puerta estrecha y veas la vida eterna.
Pero aquí estás metido en una guerra, lo quieras o no. Pero en la guerra los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Quiénes son los violentos? Los que no se paran de sus rodillas, los que no se paran de decir, aunque estén las cosas como estén, tú eres vencedor, Señor. Y en tu nombre venceremos al mal. ¿Con qué? Con el bien. Vence con el bien el mal. Te gritan, te pones a gritar. ¿Cómo vas a vencer? Reniegas, te vas al pecado, regresas. ¿Cómo? ¿Cómo vas a interceder si la oración del pecador no es escuchada? ¿Cómo vas a interceder tú? Mejor alguien que interceda por ti. Y lo que Dios nos va a regañar o nos va a decir en vida es unos azotes, porque a sus hijos nos dan nuestros palos. Pero vale más que aquí en la tierra nos diga Dios por alguien lo que estamos mal, a que después veas al que te dijo o al que te tenía que decir y le digas ¿por qué no me dijiste? No los exhortan, no les dicen ¿por miedo a qué? Pues por miedo a que no me vaya a dejar de hablar. Pues que te deje de hablar, que se enojen. Así dice la palabra, si el pecador va a morir por su pecado y tú no le exhortaras, su alma será demandada de ti. Pues vale más que se te enoje medio mundo. Pero si tú estás convencido, si tú estás en el Señor, tienes que estar aquí como te voy a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Fíjate, qué hermoso. A sus ovejas, ¿qué prometió el Señor que te va a dar? Vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Esa es la promesa. Pero ¿cómo tienes que comportarte? Te voy a leer esto por un ejemplo que Dios me pone, hablando de matrimonios. ¿Por qué el Señor bendice a la gente para que se casen? Casados hay una bendición, según esto. Ahora los jóvenes, ¿quién se quiere casar? Nadie. Porque el engañador, que engaña a todo el mundo, les dice que no se casen cuando el casamiento, la formalización de tu unión con el Señor es tu bendición. Si tú obedeces a Dios, porque acuérdate lo que dice Cristo, mis ovejas me oyen y me siguen. O sea, las ovejas escuchan la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres, y obedecen. Estos son los que dice Juan, los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son sus ovejas. Y les dijo a los otros, ustedes no me oyen porque no me creen, no creen, porque no son mis ovejas. Entonces las ovejas del Señor escuchan su palabra y lo obedecen. Los que no, mira dónde están, perdidos, en su propia vanidad, en su propia sabiduría, de su propia opinión. Hacer a un lado la mentalidad de decir yo decido lo que hago con mi vida. En otro tiempo a mí me empezaron a decir, tu vida, ¿dónde la compraste? ¿Dónde tienes una factura? La vida te la dio Dios y ve lo que has hecho con ella.
el demonio ha engañado a la juventud, haciéndole creer por medio de psicología, de motivacionalidad, de conferencias por hombres envanecidos, de que no hay que obedecer a Dios. Tú eres el que debes decidir. Tú eres la que debes de decidir qué hacer con tu vida. Transgrediendo la voluntad de Dios, su resultado va a ser lo mismo que Eva. Lo mismo. A la hora de la hora, la paga del pecado es muerte. Pero ve cómo está el engaño ahora. El engaño del demonio que va a ser echado fuera. Y te digo cuál es el principal engaño del demonio: hacerle creer a la gente que no existe, para que no lo vean. Y los que llegan a la luz de Dios y no ven al demonio, tampoco ven a Dios. Porque si Cristo habló, echó fuera demonios, dio potestad de echar fuera al demonio, y la gente no cree que hay demonio, ¿cómo va a poner en práctica la palabra de Dios? De ninguna manera. El demonio les mete incredulidad, los engaña, los pierde para siempre. Que no creen. ¿Se imaginan al diablo así como lo ponen en las pinturas, rojo, con un trinche y una cola? No, hombre, ese era un ángel de luz. Y se disfraza de ángel de luz. Y te dice, ¿no? Lo mismo que le dijo a Eva, por ejemplo, en el Apocalipsis, por eso dice, fue echado fuera el dragón, el gran dragón, llamado Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Su capacidad de engaño es extraordinaria. Ve las vidas de los jóvenes hoy, que no creen en Dios. ¿Cómo están? Y las personas adultas también bien engañadas. Porque sus obras son malas. No quieren la luz. Tienen doble vida. En la doble vida se van a perder. Pero aquí dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y el macho diría: no, sí tienes que estar sujeta a mí para que me obedezcas, porque yo soy el macho. No, nada que ver con eso. Aquí dice el Señor: para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. El que la mujer se sujete al marido de Dios es para dar testimonio a otros, para que no se pierdan. Tú no ves a tu marido, está siendo piedra de tropiezo para otros para que no se salven. ¿Quién te engañó? El demonio. No, yo cómo me voy a sujetar a mi esposo. Yo no, yo soy. Busca en la palabra quién es y por qué dice el Señor que te debes sujetar a tu esposo. Porque el esposo es el que tiene ganas de que lo obedezcan porque es macho. No. Tu marido tiene que ser un hombre de Dios. Y si es un hombre de Dios, te tienes que sujetar. Porque la sujeción a la autoridad es bendición. Tú obedeces. Yo obedezco a mi jefe de trabajo, y si viene alguna bronca, no me agarran solo ni me pueden correr. Yo obedecí a mi jefe. Tú obedeces a tu marido. Cuando venga el juicio, vienen las broncas con Dios. Señor, yo obedecí a mi marido. Y mi marido nunca me dijo, vete a tomar alcohol o vete a... Nada. El hombre de Dios no te va a llevar a eso. Entonces dice acá, para que también los que no creen a la palabra. O sea, aparte de la predicación, aparte de que yo te estoy diciendo lo que Dios dice aquí en su palabra, las personas van a creer por la esposa, los que no creen a la palabra. Quiere decir, los que no creen a lo que se dice, van a tener que creer por la conducta de tu esposa. Aguas pastores y aguas esposas de pastores. ¿Dónde el diablo se recargó más? No estoy hablando con juicio de valor. En la mujer. El hombre ya tenía la indicación, usted no debe comer eso. Pero por descuidado, la mujer andaba por ahí, viendo a ver de qué se trataba. El otro quién sabe qué estaba haciendo. Y en vez de estar pendiente, pues llegó la serpiente, más astuta que todos los animales del huerto, y le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas de todo el árbol del huerto. No, nomás me dijo que del árbol de la sabiduría no coma, porque si como de él voy a morir. No, hombre, ¿cómo crees? Lo que pasa es que vas a ser igual a Dios. Y ahí se metió la soberbia que él mismo tiene, de querer ser igual a Dios, por lo cual fue lanzado hacia abajo. ¿Y la mujer qué crees que hizo?
escuchó, por no estar sujeta a su marido, por no entender que había sido sacada de su costilla. Y el otro que andaba todo descuidado, cuando vino a ver hasta le dio de comer, igualito comieron los dos. ¿Vale la pena que se enoje? Pues claro que se enoje, yo no le voy a entrar. Tienes que exhortar, pero la mujer no va a exhortar con la palabra. Porque dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de tu esposa. ¿Conoces esposas que de todo hablan? Hablan de todo, quieren hacer de todo, brincarse encima del marido, mandarlo, hablando. Cuando el Señor dice que la mujer va a jalar a la gente por su conducta. Y el marido doble compromiso, porque lo que habla lo tiene que sostener con su conducta. Es menos bronca para la mujer. La mujer, lo han descompuesto el demonio y ha engañado cuando dicen, es que la mujer calladita se ve más bonita. Y eso lo han tomado como un argumento machista para que la mujer hable y hable y hable y transgreda la ley de Dios. Es más difícil predicar con tu testimonio que con tu boca. Es más bronca. Entonces dice el Señor, los que no creen en la palabra serán ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces más responsabilidad, portarte, como Dios dice, como mujer de Dios. Ahora, las viudas, ¿quién es su esposo? Jesucristo. Las que no tienen esposo, Jesucristo es su esposo, Jesucristo es su proveedor, Jesucristo es su marido, porque es marido de la iglesia. Y el pastor, pues, es el encargado de predicar la palabra para que las viudas sean sostenidas, si tienen alguna necesidad, ayudarlas. Pero el marido es Cristo. Las que no tienen esposo, su marido es Cristo. Yo si fuera mujer diría, Señor, mejor dame uno de carne medio fallido, porque tú es un estándar muy alto para ser marido de una mujer, para que Cristo sea tu esposo. Imagínate cómo tienes que comportarte. Pero también es marido de la iglesia y nosotros somos parte de su cuerpo. A lo mejor somos el dedo chiquito, a lo mejor somos la mano, no sé, pero somos un cuerpo. Dice el Señor que el dedo chiquito no tiene por qué ser despreciado. Cumple una función. Y pregúntale a los que no tienen el dedo chiquito. O sea, no está completo. Entonces, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, no de peinados ostentosos, como siervas de Dios. Marido, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Este es un compromiso tremendo. ¿Cómo vas a identificar un vaso frágil cuando una mujer te grita o se pelea contigo? Los 5 sentidos no alcanzan a ver eso. ¿Dónde veo la fragilidad? ¿Te acuerdas de Memín cómo salía la mamá? Este tamaño con un palo y al chamaco lo agarraba ahí. ¿Cómo vas a ver a la mujer como vaso frágil cuando trae un garrote y te anda correteando? Por decir un ejemplo. Pues así debes de quitar la vista. No debes ver eso. Debes de decir, esta es mi esposa, esta es la que yo escogí, a esta mujer yo la amo, Señor, ayúdame. Andar por fe y no por obras en la práctica del matrimonio. Tú la ves con un garrote, entonces tú buscas un rifle. ¿Dónde está Dios?
Ahí es donde se identifica el vaso frágil. ¿Frágil por qué? Porque Satanás es el más habilidoso, la serpiente antigua, que pudo convencer a la mujer de desobedecer el mandato de Dios. Por eso es más frágil. ¿Tú qué debes hacer? Protegerla. Mi lucha no es con carne, mi lucha no es contra mi mujer, mi lucha es contra Satanás. Vence con el bien y el mal. No sigas el pleito, no sigas nada. Ora por ella, híncate, llámala, oren juntos. Se vence al demonio. Porque el demonio es el engañador. Pero si yo no tengo discernimiento del bien y del mal, me sigo en el mismo carril y los dos nos perdemos. Como hizo Adán. La mujer que me diste, ¿qué es eso? Muchos varones irresponsables en tiempo de pecado hicimos eso. La mujer que me diste, Señor, echándole la culpa a la mujer de lo que uno es cobarde. No, el hombre no debe hacer eso. El hombre debe hacerse responsable porque es el que recibe la responsabilidad. Al hombre le van a pedir cuentas, a la mujer de sus hijos, pero al hombre del matrimonio. Estar a cuentas es lo único que podemos hacer para poder vencer. Y digo esto en el matrimonio por cuestión de la fragilidad que hablamos de los primeros textos bíblicos. Como era astuta la serpiente, fue a ver a quién le prestara los oídos. ¿Por qué no fue con Adán? Ahí está la fragilidad. No que la mujer no responda a golpes, lo ven en la carne, eso no es así. La fragilidad está en que esta serpiente antigua, el dragón, sabe desde aquella época cómo poder tratar con la mujer y con el hombre también, porque el espíritu de Jezabel es también para hombres que no tienen discernimiento del bien y del mal y que se acobardan y que trasladan la responsabilidad a su mujer. La responsabilidad es mía y yo soy responsable de mi esposa y tengo que amarla y tengo que respetarla y tengo que orar por ella y tenemos que vencer con el bien y el mal, porque si no el demonio engaña. ¿Y cuántos matrimonios son y fuimos en tiempo de pecado engañados por Vivimos divorcios, alcoholismo, drogadicción, unas cosas tremendas, nos hizo como quiso. Pero ¿qué crees? Que Dios es vencedor. Y tienes que seguir intercediendo. Ahora por tus hijos, ahora por los nuestros. Que también, como decía mi esposa, pues tenemos que estar viviendo consecuencias por no haber obedecido desde un principio las cosas de Dios. Pero Dios tuvo misericordia, nos ha levantado. Pero si ahora tú no ves la fuerza de Dios, de dónde te libró, y que todavía te da la potestad de hollar serpientes y escorpiones y echar fuera al demonio, vas a echar fuera al demonio no como los que se ponen a pelear con el diablo, a ver cómo te llamas y que échate fuera. Mira, el demonio tiene 5,000 años de psicólogo. ¿De dónde me voy a pelear con él? Si dice la palabra de Dios que aquel que peleaba por el cuerpo de Moisés, ni siquiera se atrevió a decirle nada. Digo, el Señor te reprenda. No se puso a pelear con él, ni ellos. Entonces no, vas a reprender al demonio como renunciando a todo trato con él, teniendo fe que Dios te tiene en su mano y que de su mano nadie te podrá arrebatar, y que tienes la potestad de echar fuera al demonio para que tú no andes diciendo que te equivocaste, que hoy caíste, mañana te levantaste, porque el demonio tiene la culpa. No, el demonio está vencido. Amén. Y tú tienes la potestad de reprenderlo, de echarlo fuera de tu vida. Antes de hablar, dice el Señor, rápidos para oír, tardos para hablar y tardos para la ira.
Eso debes de hincarte. Señor, no me dejes que sea... Hay gente que todavía ni le alcanza uno a decir nada y ya están... alegan. Nosotros no debemos ser así. Tardos para hablar. Quiere decir, piensa, decía mi papá, piensa antes de hablar y no lo andes pidiendo disculpas. Y eso es un defecto que el humano tenemos arraigado en pecado. Ahora no, ahora somos libres. No tenemos por qué hacer eso. El demonio no me va a engañar que yo soy un humano, que sigo siendo pecador, que sigo siendo... Eso es un engaño, eso no es cierto. Eso es negar el poder de Dios en mi vida. Entonces, hermano, tienes que incrementar tu fe. El demonio va a ser echado fuera. El engañador va a estar por 1000 años, lo va a llevar el ángel con una cadena. Dice que trae una cadena en la mano el ángel para agarrar a la serpiente y meterla 1000 años ahí. Después va a poder ser saltada un tiempo más. Pero de ti no se va a enseñorear el pecado, dice el Señor. No más. ¿Cómo se va a enseñorear el pecado? ¿Cómo? Los que fuimos muertos en el bautismo de Cristo, muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? De ninguna manera. Pero eso es lo que quiere, que se te quite la fe, que tú eres malo, tú eres mala, tú no sirves nada. Esa es condenación del demonio. Tienes que entender que tú tienes que poner tu fe en que el demonio no se va a enseñorear de ti porque es derrotado. Tú vas a hacer que tu vida dé testimonio, y como mujer, para poder tener una conducta de hija de Dios o de esposa de Dios si no tienes marido, con la potestad sobre él. Aquí no hay posibilidades de que el demonio haga nada contigo. Y yo te puedo decir que los pocos que estamos hoy es porque esta palabra era para nosotros, para que recibamos fe, no condenación, sino fe de que nosotros estamos del lado del vencedor. Amén. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias porque nos haces responsables, Señor, de administrar el don de tu libertad y de tu salvación, porque libres del demonio, libres de los tratos con él, libres de las concupiscencias, libres de todo pecado, Señor, y de toda tentación, gracias a la oración. Como decías tú, orar y velar, que es lo que estamos batallando, y vamos a vencer porque estamos contigo y tú estás con nosotros. Nos hemos ahora, Señor, convencido de que no hay posibilidades de que el demonio se enseñoree de nosotros, porque tus ovejas te oímos y te seguimos, y de tu mano nadie nos podrá arrebatar. Nadie. Y ayúdanos, Señor, a no andar por vista. Veamos lo que veamos, tu palabra dice que nuestra fe es la convicción de lo que no se ve, y nosotros declaramos hoy la salvación de nuestras familias, la vida eterna para ellas por una promesa que está en tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para el hombre natural, locura. Hay que discernir espiritualmente, y nosotros estamos dispuestos con nuestro corazón a caminar en tu camino y, Señor, a seguir declarando que las señales que seguirán a los que creen son las que están en tu escritura. En el nombre de Jesucristo, te amamos, Señor, te seguimos, porque tú eres Dios y porque de tu mano nadie nos va a poder arrebatar. Sin soberbia, Señor, sin arrogancia lo decimos. Es para exaltar tu poder y no para exaltar al hombre, pues nada merecemos, nada somos, Señor. Pero tú dices que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén y amén por la palabra, Señor.